Hola, buenos días. Nuevo episodio de No sabes que tienes un maestro. Bienvenidos. Y hoy vamos a hablar de algo que en mi vida ha estado presente mucho tiempo. Me hace mucha alegría compartirlo, sobre todo en estos tiempos en los que pues hay rituales, hay festividades, hay encuentros, hay regalos. Y a mí me han regalado unos cuantos y yo he regalado muchísimos otros y ha sido un elemento para generar un montón de cosas buenas. Ya las iremos explicando y obviamente nadie sabe de lo que estoy hablando y me refiero a el cuento, la historia, el relato, El mito. eso. Sí, sí. Ujú. El cuento que nos contamos, el cuento que nos contaron, el cuento que nosotros contamos y cómo todo eso es más que un cómo, tiene una importancia, tiene una influencia en nuestra vida, la ha tenido, la sigue teniendo y la tendrá. Y yo en mi experiencia con mi propia vida y en esta más reciente etapa en la que he estado acompañando por más de 15 años familias, niños, he descubierto que el cuento tiene un poder sanador, un poder transformador, hiperpotente. Entonces, es de eso que vamos a hablar hoy. Bienvenido, Pedro. Gracias. Yo lo he comprobado de primera mano, tanto en los 3 años que ya llevo participando de diversas formas de los talleres que haces, como desde, yo creo que el inicio mismo de nuestra relación de pareja, que eso estuvo muy presente. O sea que me adhiero. Y además, bueno, en el tratamiento de los pacientes es algo que cada paciente tiene su cuento personal, el cuento de por qué esa enfermedad y qué significa en la vida de esa persona. Lo veo muy relacionable. Claro, es algo que es como que te crees el cuento que te cuentas. Dale, pues eso. Adelante. Sí, bueno, a mí me gustaría si cuentas un poco de eso que fueron, esa historia que sucedió en Ibiza, tal día como un X de junio, Vale. de plenilunio. Vale. Bueno, la historia de ese cuento comienza cuando yo decidí dejar de trabajar en un hospital de Barcelona como médico alopático tradicional inpandemia.com, porque allí ya no había más que yo pudiese aprender para lo que yo estaba descubriendo en ese momento, que era el proceso de sanación, tanto en pacientes como en mí mismo, que en ese momento me tocó vivirlo. Entonces, mi decisión en ese momento fue volver a la casa del abuelo en Galicia, a la mítica casa cerca de la playa, y lo que decidí en ese momento fue, bueno, pues vuelvo allí, me lo pienso un poco en el calor del hogar y me reorganizo. Y pasado un tiempo, igual unos 3 meses o 4 meses, de bastante rutina individual, me di cuenta de que había muchísimo, un infinito más de conocimiento de mundo que yo tenía que descubrir y empecé un viaje por España con dos objetivos muy concretos, un retiro de meditación en silencio 3 días, de meditación terapéutica, fue muy bueno, aprendí un montón, creo que aguanté un día y medio sin hablar solo a partir del día y medio. Fue curioso porque fue a partir de que se cayó una mujer en un paseo que se hizo daño, a partir de una enfermedad que empezamos a hablar todos. Bueno, daría El para... cuento del médico. Se entrelaza con el cuento que se cuenta Yo un creo médico. que, claro, y daría para hablar un Y cómo montón es que siempre se encuentra con enfermos que lo necesitan. también. ¿Y por qué en ese momento todos decidimos empezar a hablar cuando surgió la enfermedad? Bueno, creo que eso... Decidimos y se hizo necesario, más Sí, bien. sí, sí, total. Bueno, eso daría para otro podcast. Bueno, son muchos cuentos que Sí, se sí. entrelazan. Vamos a ir Bueno, tejiendo algunos. es chulo porque gracias a contarlo me doy cuenta de estas cosas. Y entonces, en ese viaje, que fui aprendiendo técnicas de sanación, conociendo gente y tal, quise ir a un retiro en Ibiza de Kundalini Yoga.
Y empecé a aplicar lo que yo sabía en ese momento de magia, visualización, invocación, sentirme como quería sentirme si estuviese en esa isla. Bueno, en ese momento ni siquiera era en esa isla, era en otra Una isla. isla. Sí, me habían ofrecido el a Lanzarote, creo que era, o a Tenerife, no me acuerdo, y yo quería una isla. Entonces, pues fui allí. Y al llegar allí, eh, pues eso, conseguir, todo por una vía que no era para nada esperada, a través de la música, a través del arte, me contrataron allí, me medio contrataron y me encontré contigo. ¡Cling! Sí, que tú estabas allí haciendo la magia alquímica de la cocina vegana en ese Sí, yo fui ahí más lugar con un maravilloso. rol sui generis, de como gestionar. Sí, era cómico porque para mí era una historia, un cuento que siempre había rechazado. Esto de las energías, las yogas, todas estas técnicas energéticas a mí les tenía un poco de repelús. Y entonces se presentó esta oportunidad en la que me contrataban para hacer lo que más me gustaba hacer y tenía un rol que era bastante armónico con lo que a mí me desafiaba, me interesaba, que era, bueno, un poco contener, gestionar, poner esa autoridad, ese orden que era necesario que hubiera. Las organizadoras sabían, porque ellas habían hecho varios retiros y tenían claro que en estos ambientes de energía, 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 luego, ¿qué se hace con esa energía? Es de las grandes preguntas que el humano se tiene que seguir haciendo. Si detono mucha energía en mí, si acumulo mucha energía en mí, si me interesa mucho el tema de la energía, después, cuando ya la consiga esa energía, ¿en qué la empleo? ¿En qué la uso? Uh-huh. Y bueno, yo fui allí a hacer ese elemento nutritivo, y para mí era un placer el tema de encargarme yo de toda la cuestión más nutricional, mi alquimia, como tú has dicho, generar los manjares, los placeres que íbamos a degustar todos ese grupo en ese lugar tan paradisíaco. O sea, Absolutamente. La puesta de sol allí era wow. un cuadro continuo. Claro, una casa totalmente de lujo, unos ingredientes. Yo recuerdo que fui ahí a los agricultores de la zona. Una historia de esas que pocas veces me había contado yo, con tanto lujo, tanta elegancia, tanta belleza, tanto esplendor. O Vale. sea, la casa totalmente majestuosa y encima a 5 minutos paseando descalzos, la playa paradisíaca en Ibiza. Fue, bueno, vale, continúa tú con la historia. Bueno, genial. Yo creo que de ahí ya hay dos conclusiones muy importantes. O sea, primera, cuando surge la enfermedad puede ser por lo no hablado y cuando surge la enfermedad lo importante que es hablar. Eso ya es un punto fundamental. O sea, Un regalo de este cuento. sí, hay que hablar de la enfermedad. O sea, cuando surge un problema hay que hablarlo. Hablarlo es un proceso psíquico que es fundamental para resolver cualquier problema. Segundo, técnicas energéticas por técnicas energéticas solo conducen a más energía. Y la energía, pues, se puede usar para la bomba nuclear o se puede utilizar para crear realidad. Entonces, Para construir cualquier cosa que desees, sí. Gracias sí, por crear ir realidad. puntualizando. Claro, porque yo creo que lo ideal que hagamos hoy es ir utilizando la historia, utilizando nuestra propia historia para compartir que el relato, el mito, la historia es algo que a todos los humanos nos atraviesa y puede ser una herramienta. Totalmente. Así como tú has dicho, en el momento del síntoma, de la enfermedad, yo agregaría del conflicto, del problema, hablar es solución. Es una clave fundamental y te agradezco que la traigas así como una primera piedra Un tip, fundacional. una primera cápsula, una pastilla. Sí, Pastilla cuando te duela, habla. Esa es la pastilla más importante.
Sí. Y vale, entonces tú estabas contando de esa historia maravillosa del encuentro, de nuestro encuentro. Mitológico. Sí. em, Veníamos de mitos bastante diferentes. Venía cada uno con lo que se contaba a sí mismo de lo que eran las relaciones, de lo que era el uso de la energía, de qué se podía hacer con la energía sexual, con la energía que se detona en una situación, que se detona en cada quien. Veníamos con todas esas historias que habíamos vivido y repetido muchas veces en nuestras propias relaciones, hombre-mujer, y también veníamos con ganas de algo diferente. Dale, dale. Sí, yo recuerdo en especial una conversación en la playa en la que estuvimos contándonos, bueno, sí, yo he acumulado, he coleccionado, he atesorado muchas novias, muchas mujeres me han querido. Y yo también recuerdo como, bueno, sí, claro, a mí ese cuento de Cupido, que en definitiva es uno de los mitos que está aquí súper informando la realidad de todas las posibles parejas, de todos los hombres y las mujeres que se quieren unir para tener una relación bonita, desde la ingenuidad de que hay un Romeo y una Julieta, o todo lo que Disney se ha encargado de contarle a las mujeres y a los niños. Desde bien pequeños estamos recibiendo unos cuentos de lo que es la pareja. Vale, que tú también la habías liado, vaya. Que los dos la habíamos liado. Que Sí. quién no la había liado. Que quién no la había liado. Gracias. Ok. Resumidamente. Resumidamente. Entonces, y que queríamos construir algo en la que no liarla, porque ya suficientes veces habíamos recorrido, digo, haber dado vueltas Estábamos al un mismo poco palo. hartos de liarla. Se entiende lo que querías decir. Claro, y que justo en ese ambiente de Kundalini, de energías a tope, de verano, Sí, de San Juan, claro, Kundalini, de hogueras de San Juan, que Kundalini es como se llama en yoga la energía sexual. O sea, el despertar de la energía sexual, el uso de la energía sexual. La energía Kundalini. Bueno, nos tuvimos que enfrentar a esa historia, a la historia de que, vale, aquí vienes a detonar un montón de energía sexual ¿para qué usarla? y después, y entonces, ¿qué? Claro, ¿para qué la usamos esa energía? Y ahí empezó la construcción del mito del león despierto. ¡Tan! ¿Del qué? Claro, en ese momento, inconscientemente, ambos decidimos llevar esa energía hacia una creación común, que era el modelo de vivienda y relaciones personales que pensábamos que en ese momento era solución, que era una finca con, en ese momento, ecoaldea y y todas las infraestructuras para que fuese el mejor lugar habitable del planeta. Un bosque comestible. Un tanque de Humildemente. algas. Humildemente. Claro. Entonces, y en ese momento fue un buen uso de esa energía. Claro, Porque, la sublimamos. Lo que ahora, en nuestros días, muchos años después, entendemos que es la sublimación. Un tesoro que, que hemos descubierto gracias a decidir en nuestro mito recorrer una relación más allá de todas las taras previas. Queríamos fundar una relación que fuera diferente y que de alguna manera no tuviera los mismos fallos que ya todas las relaciones previas nos claro, habían mostrado. además que la diferencia de edad entre tú y yo era como que parecía un límite en ese momento, un límite, digamos, negativo, como no, pero con la diferencia de edad y con... Y la diferencia geográfica y la Claro. diferencia de vida. Sí, sí, sí. Yo estaba en esa época, mi hogar era Galicia y el tuyo San Paul. Cataluña, Sí. claro. Sí, San Cebrián. Sí, ahí había un horizonte que se abría ante la posibilidad de que por utilizar toda esa energía que se estaba generando en el retiro kundalínico, en algo que fue un proyecto integral. En ese momento fue tal cual, pues, nuestra primera cópula en lo sutil,
decidimos pues dedicarles todos esos días a compartir en toda esa elaboración, en esa proyección que estábamos en un primer término ordenando y acunando, no sé si es la palabra, pero bueno, gestando, como Sí, que sí. decidimos usar esa energía, ese caudal que se estaba detonando en esta creación de lo que queríamos vivir y que estábamos decidiendo ¿Y que qué es lo que fuera. estamos viviendo ahora, 3 años después? Y 1000 vidas después. Claro, me gustaba mantener el misterio, en plan, ¿cuántos años han pasado? Da igual. 1000 vidas, Claro, miles de años. O sea, por eso. cada día es Pero bueno, como 5 años de... tapar, poner el corcho rápidamente. Bueno, entonces, Entonces, yo creo que eso da para un tip, una pastilla número 3. O sea, cuando tengas mucha energía, piensa en algún siguiente lugar al que llevarla. una creación Tanto a la que puedas poner. sí, sí. Energía sintomática, o sea, utilizada para algo problemático, como energía, digamos, buena, ¿no? El retiro de Kundalini o de meditación, todo eso donde amplificas tu campo energético y todo es buena vibra. Que construir con eso da una clave a dónde llevar ese flujo. Tal cual. Claro. Y ahora, Tercer punto importante, buenísimo. Entonces, después, ¿qué pasó? Pues que eso, había un montón de noes, no nos va bien, no nos queda cómodo, no nos queda cerca, no, no tenemos garantías, un montón de noes que siempre hay por ahí flotando cuando surge la creación. Y bueno, ahí fue más nuestra decisión, nuestra apuesta. Apostamos, decidimos contarnos un cuento diferente al que hasta ese momento nos veníamos contando. Y te viniste tú con un coche lleno de petates a instalarte a San Paul de Mar. Trilirilirín. sí, Y sí, sí, realmente ha llovido y hemos vivido grandiosas cosas, todas gracias a decidir qué cuento contarnos, más allá de los noes que estaban por todo lo vivido previamente o por todos los prejuicios o por todas las creencias limitantes. Y bueno, eso yo creo que es un cuarto punto a destacar, o sea, ese cuento que nos han contado, eso que en mi familia me dijeron que yo soy. Claro, en las familias que yo he estado acompañando, en las escuelas que he dirigido y en los espacios de crecimiento familiar que he sostenido durante años, lo que veo que siempre ha sido idéntico es que los niños se impregnan, todos nos impregnamos en nuestros primeros años de vida y en todo momento estamos permeables a que la historia, el relato, el discurso, lo que el otro me dice, y digo en especial los niños, esa etapa de la vida en la que se está conformando la identidad, la personalidad, es súper clave los adultos que estamos relacionándonos con niños, ser conscientes de que nuestro relato, nuestras historias, dilo, ¿qué les nuestros pasa? cuentos Dilo. afectan muchísimo. Yeah. Afectan muchísimo y pueden ser muy dañinos y muy dolorosas y pueden generar Yo creo que estaría bien que cuentes en plan, ¿qué es que afecta? O sea, que me podrías contar un paciente o un caso que te puedas decir, mira, ¿cómo le afectó esto y cómo de repente le afectó? A mí se me ocurren varios, pero bueno, creo que claro, está guay que tú lo cuentes. hay muchísimos, sí, y desde la época que trabajamos en conjunto con la clínica también hemos comprobado que la parte del cuento sanador hay que incluirlo cuando se trata también de familias, o sea, sobre todo Bueno, vale, cuando lo hay cuento yo. niños. Por ejemplo, cuando trajeron a un niño que en el colegio estaba muy malito, lo trajeron que estaba, bueno, no en el colegio solamente, pero no estaba adaptado en el colegio, un niño de igual 4 o 5 años, y nos lo trajeron como, bueno, ven a que haga una actividad, pero bueno, aquí la actividad es sanarle. Entonces empezó a venir
creo que todos los días, o casi todos los días Claro, a la perdón, escuela. ahí se dio una conjunción que fue que la madre lo traía a la actividad que proponíamos, que era una actividad terapéutica. Vale. Y resultó que mientras el niño venía a hacer la actividad, hablé con la madre y me explicó esta cuestión de que el niño sobre todo estaba teniendo un montón de síntomas en relación al espacio educativo al que iba. Y entonces yo le informé que era totalmente posible que ella tomara decisión respecto de la salud de su hijo. O sea, que no tenía que esperar. O sea, ella se Ella, creía que tenía que llevarlo al colegio sí o sí, y tú le mostraste que eso era mentira. bueno, más allá del colegio o no colegio, que sí, concretamente, perdón, sí, concretamente, ella se creía que sí o sí el niño tenía que ir al colegio y eso se lo cree la mayoría de la gente y puede ser que esté bien, pero puede ser que otras veces no. En este caso ya era un estado de salud que se había desmejorado muchísimo, o sea, prácticamente era un estado de enfermedad, el que claramente mostraba el Sí, sí, yo niño lo con un recuerdo. montón de Sí, síntomas. sí, total. Y entonces que esos síntomas se agravaban muchísimo más cuando llegaba al cole y cuando estaba en el cole. Y era una situación que llevaba un tiempo que ya era excesivo y que la madre estaba en ese atrape de, pero estoy haciendo lo que hay que hacer, lo llevo cada día igual y aunque lo recojo hecho polvo, pues otro día igual y otro día igual. Y yo le hice ver que, siendo ella la madre, era la principal responsable a nivel legal, a nivel espiritual, a nivel físico, a todo nivel de la salud de su hijo de 4 años. Y entonces fue así como que también le expliqué. Sí, sí, eso es importantísimo lo que estás diciendo. Porque si no, uno se come que tiene que mantener lo que le dijeron que hay que hacer. Sí, o sea, que ella quería adaptar a su hijo y Conclusión número 4 era. sí, Es, sí, ¿cuál era la 4? sí, la 4 era que influye, que el relato influye. Vale, pues conclusión número 5. Si te encuentras ante una enfermedad o ante un problema y ves que estás manteniendo lo mismo que estabas haciendo antes como si nada, Y todo es va mal. un gran momento para decir, ¿y si no tengo que seguir yendo en la misma dirección? Claro, cuando toda la realidad está cambiando, tienes a un niño que cada día está físicamente peor, con síntomas de enfermedad, con manifestaciones de malestar y está mal, pues tú no puedes mantenerte haciendo lo mismo, tendrás que adaptar a Claro, la situación ahí es donde aparece un tu maestro. respuesta. Gracias. Sí, sí, es donde aparece un maestro que te muestra, hey, Claro, y entonces, hey. obviamente, esta madre, como todas las madres, quieren y queremos lo mejor para nuestros hijos. Y ella estaba convencida que lo que hacía era lo mejor. Bueno, Entonces, allí es muy importante la parte esa de que en esas ganas de querer, el universo la trajo a nuestro centro y entonces recibió esa información importante que es, tú decides, le de cambiaste el ti cuento, depende. claro, le contaste un Claro, nuevo cuento ahí. tal Sí, sí, cual. sí. Le conté que ella era la principal responsable, que no tenía que esperar que viniera un médico o un El maestro psicólogo. o alguien de afuera, o un policía, a decirle, señora, su hijo está fatal, hágase cargo. Sí, sí, se entiende lo que dices. Creo que, bueno, ahí está donde. Una ley que uno se cree que limita, la ley de tiene que ir al cole, por ejemplo. Sí, o la Bueno, ley de hacer todos lo mismo sin cuestionar si en mi caso va bien, si todo el mundo come pan, tal vez a mí, pues no, pero como que el rebaño, el peligro de convertirse en un rebaño que no hay posibilidad de tener una cresta o algo diferente. vale. Entonces, que pues sí, gracias a abrir esa ventana y decirle, bueno, es que lo de la salud de tu hija, de tu hijo te tienes que ocupar tú, no va a Sí, venir sí. alguien más. Y entonces, gracias a contarle otro cuento, pues también ella se interesó en hacer una serie de cambios, entre esos cambios, venir a tratarse con nosotros Y y método. que él hiciera un proceso y que todos hicieran un proceso hacia contarle un nuevo cuento. Y realmente fue sorprendente. Bueno, esa es la parte que Mucho les tuvo conté. que ver con cantar, que era el fallido ahí advertía. Cantábamos casi todos los días con App, yo me acuerdo.
que la guitarra, el hand, gran parte del tratamiento era explorar la música. Claro, un síntoma que se le había ya hecho a él crónico era que no hablaba, porque tenía una madre rusa y un padre inglés, y vivía en Cataluña. Entonces tenía un poco de cacao en la cuestión de con dónde hablar, qué hablar, o bueno, por lo que sea, a él se le había hecho síntoma allí. No, no viene tanto al caso todos los detalles de lo que a ellos les pasaba, que obviamente que hubo que ir a mirarlo Sí, sí, para poder corregirlo y disolverlo. Pero sí que es verdad que detectado que uno de los síntomas era no abrir la boca, no emitir palabras, pues comenzamos nosotros con los instrumentos, con el canto, a generar una rutina para sacar la voz. Me encanta. Y wow, o sea, tenemos vídeos testimoniales de una cosa, o sea, se convirtió en el hombre orquesta, o sea, no os exagero. Sí, sí. Una cosa totalmente maravillosa. En Sí, 3 meses o así cambió sí, sí. exponencialmente y Everywhere. ¿sabes? Fue como ver a una flor Emocionante. que estaba ahí marchita, directamente florecer, expandirse, crecer, o sea, fue maravilloso. Bueno, pues eso, que a él le contamos otro cuento y ese de cuento le abrió, aunque sea una nueva posibilidad de en qué consiste aprender, en qué consiste vivir, en qué consisten las mañanas de la vida. Y yo estoy seguro que eso, pues, si algún día es artista aclamado musical, que bueno, puede ser. No me extrañaría, porque Yo sé dónde empezó. Sí, le sí. contamos ese cuento. Sí, sí, sé dónde empezó. Bueno, lo que sea que decida ser, que el arte sirve para crear todo. Bueno, pues genial. Entonces, pues eso, el cuento una- como herramienta sanadora, como herramienta totalmente poderosa para atravesar lo que puedan ser síntomas Vale, o directamente enfermedades ya diagnosticadas, crónicas. Yo esto lo he vivido en tantos niños. te puedo hacer una pregunta, perdón, Kira, de esto, porque creo que le puede interesar a mucha gente y a mí me interesa. O sea, entonces, ¿sirve cualquier cuento? ¿O es importante que sea un cuento personal, que te toque personalmente? Claro, gracias. Esto abre un melón. O sea, aquí es donde entra todo esto de la metagenealogía, del árbol genealógico, del inconsciente, en el que cada uno crece y se rodea y se desarrolla. Y, o sea, hay un relato en cada familia, hay un cuento que se traspasa generación tras generación, de generación en generación. Y es un cuento que de alguna manera limita a los participantes de esa familia porque es lo que los mantiene unidos. Te puedo poner ejemplos así sencillos para que se entienda, que no parezca una chapa teórica. O sea, en cada familia hay unos elementos y de esos elementos, o sea, típico, pues somos panaderos y entonces todos comemos pan porque somos panaderos, nos gustan los pasteles y los palitos de pan y el pan integral y todo lo que tenga que ver con el pan porque nosotros somos panaderos. Entonces, si hay unos roles, hay unos arquetipos, hay unos personajes y entonces sí, claro, va a haber el que no le guste, el que para nada o el que sea alérgico. Y entonces todo esto nos va a hablar de ese relato que está de manera inconsciente informando la vida de esos personajes que forman parte de un mismo árbol genealógico. O sea que ante tu pregunta, o a tu pregunta, la respuesta es, el cuento sanador tiene que incluir una parte que es totalmente personal y que tiene que ver con lo que en esa persona sea el problema. O sea, como nosotros, cuando nos conocimos. Cada uno venía de un cuento de relaciones amorosas que al final acababan en dolor, en separación, en
incomprensión, en pelea. Y entonces ese era el cuento que nos habíamos contado hasta ese momento. Y teniendo en cuenta ese cuento, nos planteamos, vale, y entonces Sí, el mito de Cupido ahí. O sea, ese mito de que es el que hay occidentalmente del el amor tiene que doler, ¿no? Ya un tío que te va a tirar una flecha, que estás enamorado porque te alcanzó una flecha, pero que esa flecha se queda clavada, duele, echa sangre. y tú no lo decides, todo esto que ya nos ha aportado y gracias a lo que también JL París se viene desde hace muchísimos años enseñando de la importancia del mito, de los mitos que están rigiendo a toda la humanidad. O sea, claramente el tema de la pareja, Sí, sí, a ese nivel libro. del cuento que se les cuenta en las películas, en los libros, en las historias de todas las culturas, pues no hay muchos referentes de parejas felices, de parejas dichosas, abundantes, que entre ellos se hayan amado y disfrutado. Sí, sí, una cosa de eso que dices, que el año pasado fui al plenario en México de a dónde es el límite entre lo humano y lo divino, y ahí contaba que incluso en el mito Dios pone un límite, o sea, empieza creando la tierra y pone un límite, el diluvio universal, venga, reset, pone un límite. Adán y Eva les pone un límite, les dice, no se puede comer de la manzana, del árbol, del fruto, no, del árbol de la ciencia, del bien y el mal, creo que. O sea, incluso en el propio mito de que representa a Dios, Dios ponía límites. O sea, bueno, como es luego la vida cotidiana, o sea, cada uno se encuentra con un límite que si se frena ahí, cagada, si decide ir más allá del límite, pues puede empezar como fue para ti y para mí. Nos encontramos con límite, relaciones de mierda hechas mal y ningún mito donde, vale, aquí hay una solución. En Ibiza encontramos una posibilidad de crear algo nuevo, decidimos inventarnos un nuevo cuento, El León Despierto, y de ahí es que encontramos, por ejemplo, soluciones como que es infinitamente más allá de un ejemplo de un cómo es la solución, la enseñanza de José Luis París. Claro, y en la cosa de tener muy en cuenta qué me limita a mí. Desde antes vengo yo con mi propio mito que me limita. Esto que decías que en los plenarios nos viene enseñando, o sea, que cada uno está siendo regido por un propio mito y que ese mito habrá que irlo reescribiendo. Claro, ahí es donde es tan interesante que tú cuentes en qué consiste reescribirlo, o sea, que un día venga aquí al podcast alguien que pueda contar que Claro, pero bueno, está una reescrito. cosa es que estamos hablando Vale, del vale. cuento sanador como una herramienta en la cual, por ejemplo, en estos tiempos de regalo, nos podemos comenzar a dar regalos sutiles. Regalos, yo voy a hacer una orientación, pero esto no tiene nada que ver con lo que enseña José Luis Parise, que es que el mito eh, tiene toda una construcción y hay unas herramientas súper complejas y profundas con las cuales fundar un nuevo mito y es algo poderosísimo. Y entonces, Porque dices que yo no tiene nada que ver. quiero decir, yo quiero hablar de una herramienta que es el cuento en un nivel en el que es un relato que le habla al inconsciente. ¿En qué elementos puedes poner tú en ese relato? Entonces aquí es donde nos podemos apoyar en los mitos. Los mitos son construcciones que ya existen. Todos los mitos griegos, los mitos de todas las diferentes culturas, la zen, la indígena, la de Disney, o sea, La Biblia, sí. mitos modernos, mitos, claro, por ejemplo, eh, esos mitos que ya existen ya están rigiendo en esta cultura y de eso es de lo que enseña JL Parise. Y pero yo estoy llevándolo aquí a un nivel, dijéramos, en el que comencemos a conocer, a relacionarnos con qué sucede si yo decido a un niño
comunicarle algo cuando he pensado en qué mito, en qué valores, en qué códigos le quiero transmitir yo a ese niño. Te pregunto, ¿por qué a un niño, no a un adulto? También a Ah, un vale, vale, vale. adulto. Pero bueno, como a mí me interesa mucho el mensaje a las nuevas generaciones, es algo a lo que soy muy sensible. Sí que es verdad que, Bueno, todos tenemos la posibilidad de hacer una nueva generación en cada uno. Lo siguiente que tengas que hacer, puedes hacerlo, generarlo de nuevo. No tiene claro, por qué ser un niño. Quiero sí, decir, sí, es guay porque si tú estás haciendo algo universal, apoyándote en una enseñanza universal, tiene que ser para todo el mundo. Y yo creo que lo es. O sea, que sí, que el sí, que sí. cuento y la nueva generación de algo, Ahí es como en ese que sentido, yo me he movido tantos años en el ámbito de las familias y me creo que le estoy hablando solo a los padres, pero es verdad que esto funciona para todo el psiquismo humano. O sea, el humano puede utilizar el relato como un primer eh, material sutil con el cual hablarle al inconsciente, a su propio inconsciente, y ahí es donde entran todos estos relatos de auto-empowering, de... o sea, para la Navidad, por ejemplo, ¿qué sería eso, la aplicación de eso? Claro, entonces yo lo que estaba diciendo es que hay que ir a buscar en esos mitos, y tú me preguntabas, pero hay que considerar lo que está viviendo esa persona, lo que en cada persona. O sea, yo para hacer el mito, yo me llamo Pedro, ¿no? Para el mito que tiene que ver con Pedro, pienso en el mito de Superman o pienso en el mito bíblico de Pedro y entonces, Claro, ¿dónde bueno, está la clave? supongo que no es tan... O sea, lo que quiero decir es que esto que estamos hablando aquí lo estamos tocando muy, muy, muy por encima y que esto Sí, sí. tiene profundidades a las que se ha dedicado J.L. Parisi, pero que es un primer paisaje que estamos mostrando, que es el poder del mito, el poder del relato, el poder del discurso. Y entonces, considerando lo que cada uno tiene que resolver, eso es importante. Un primer punto que hay que ir a mirar es dónde está el problema. Si hay un problema, en todos los humanos hay un problema. Entonces, ir a detectarlo y entonces ponerle un nombre y comenzar a tirar de ese hilo de que, porque tú me dices, Pedro, ¿cuál de los Pedros, de los mitos? Pueden haber muchos mitos que tengan que ver con Pedro, pero en tu vida, en tu familia, en tu árbol, claramente tu familia era católica, había una tendencia, o sea, allí es donde entra la información de cada uno. ¿Por O qué va a sea, ser ese mito, el mito de Pedro el católico? la respuesta es que sí que es mucho más importante tener en cuenta lo individual. Eso me estás dando. Totalmente, Vale, vale. totalmente, Quiero totalmente. decir, más, porque podemos entrar en mi historia, ok, pero Sí, que sí, sirva sí, o para todo el sea, mundo. lo universal es que los mitos están rigiendo y qué mito está rigiendo en tu propia vida es algo que tienes que revisar tú y que tienes que comprender tú en función de lo que a ti te hace de obstáculo, de lo que se te repite en tu vida, de la piedra con la que te tropiezas siempre, de lo que te encuentras que te hace de obstáculo. Todos los que han sido los problemas en tu vida te pueden dar pistas de cuál es el mito que está rigiendo. Seguramente tendrá que ver con tu nombre. Por ejemplo, en la pareja el mito de Cupido, ¿no? El mito del dolor, de no sé qué, de no sé cuánto. Vale, ok, se entiende. Entonces, de ahí la propuesta, por ejemplo, para quien quiere construir una pareja feliz, una pareja amable con la que producir nuevas generaciones, ¿qué le recomendarías? Claro, a ver, es como muy importante decir que yo estoy esto elaborándolo en mí, reescribiendo la historia desde Sí, donde sí. yo vengo, de lo que me contaron Que está genial, por los... eso te puedes autorizar a hablar de ello también. Porque Claro, claro, claro. Yo me lo he ido demás, escribiendo en un primer entorno, en una primera cárcel, he expandido y he ido ampliando ese horizonte. si hablases de esto sin tener una relación de pareja y, no sé, sola, diciendo y los hombres son una mierda, pues nadie te creería, ¿no? O sea, sería absurdo. Creo que tú lo estés contando mientras vives una relación de pareja de la que entiendo que disfrutas y estás feliz. Okay. Que se note.
Vale, pues sí, o sea que cada uno viene con unos Vale, yo la límites, disfruto. con unos límites de, de fábrica, unos límites en el guión, unos límites en las líneas del cuaderno, y entonces el desafío es comenzar a, viendo eso que me ha estado haciendo de límite, comenzar yo a decidir, comenzar yo a atisbar, a qué es lo que a mí me gustaría vivir, porque tampoco es que todo el mundo tiene que hacer lo mismo y a la O misma sea, hora. bueno, para que lo llevemos a un terreno muy concreto y aplicable, ¿tú Ujú. recomendarías que, por ejemplo, en estas Navidades, quien tiene que vivir una relación de pareja, Bueno, elabora un... claro, pero yo partiría de que la primera relación que hay que construir es contigo mismo. O sea, yo ahí en Ibiza, casualmente, yo, Kira Tibisay, en Ibiza, fui a escribir un mito que no estaba escrito en mí, que era la Kira mm, valiosa, la Kira que recibía mucho dinero por hacer algo que le apasionaba y que le daba un campo de un campo nuevo, un campo en el que brillar, crecer y directamente, así dicho modernamente, empoderarme. Entonces, por yo aceptar algo que para mí tenía muchos motivos para los cuales decir que no, de hecho, antes de ese viaje, o sea, ese viaje me avisaron con mucha antelación, fue todo un proceso súper largo, y en el camino aparecían un montón de resistencias y de obstáculos y de motivos por los cuales no ir allí. Entonces, yo decidí ir más allá de todos esos obstáculos y poner el sí a algo que en mi mito era totalmente no. Claro, para ti en tu mito no entraba a hacer algo valioso, que te pagasen bien, que fuese disfrutable en ese momento de tu vida, ¿no? Sí, sí, Estabas algo atrapada en un tan... curro cutre, tal, digamos, Bueno, rutinario. y Sí. no era cutre, sino que era todo más desvalorizado. Aquí era hacer lo que yo más disfrutara con los Ah, mejores vale, ingredientes en una ya te casa entiendo. de lujo, con todo el lujo, cobrando muchísimo. O sea, para mí era todo como, ¿sabes eso que llaman en los hoteles un upgrade? De ¿Y qué repente, hiciste para conseguir? Es que ahí está la clave. ¿Tú qué hiciste para pasar de ahí a conectar en Ibiza con una relación de pareja con la que ahora estamos donde estamos, afortunadamente? Gracias claro, a que tú diste, ¿qué hiciste para pasar de ahí a ahí? claro. Primero, yo estaba en una relación en la que estaba clarísimo que no queríamos lo mismo. Por mucho que yo intentaba hablarle a él de cómo yo veía mi bosque comestible, mi permacultura en mi finca, eh, para ese que en ese momento era el candidato a ser el novio, no era para nada un plan, no le apetecía, no le interesaba, y su mapa era otro. Entonces, después de X tiempo, probando, cuando hay dos cuentos que en esos dos cuentos no hay un momento de encuentro, no hay un lugar común, pero en lo real sí que compartíamos, coincidíamos. Entonces, algo que si lo hablaba con cualquier persona, y de hecho con las amigas con las que lo hablé y demás, todo el mundo me decía, date con una piedra en los dientes, estás perfecta, tienes muchísima suerte, Me suena no la te quejes ni historia. un pelo y tú calladita estás más bonita. Llevémosla a una conclusión. Un momento, que está sonando el móvil. Vamos a hacer una marca aquí, Luis. Te ve que no. Sí, podemos hacer una marca. Te está llamando Blanca. ¿Qué hora es las 12 ya? 12 y 7, sí. Ostras. Vale, llévalo a una conclusión, Kira, porque está genial. Vale, Pero vale. está súper. ¿Pero qué? Le pongo un mensajito. Vale. Perdón, los tiempos. Sí, bueno, está siendo genial, la verdad. ¿Qué tal vas? ¿Cómo lo ves, Luis, tú?
Blanca, discúlpame un segundito. Estoy grabando el podcast y como no, estoy acabando un poco después de lo previsto. Lo siento, te llamo en breve en cuanto acabe, ¿vale? Vale. ¿Se sigue viendo ahí? Genial, Kira, está genial, chulísimo, qué bueno. Gracias. Sí, a ver, me doy cuenta que tengo todos estos trapos mal colocados. ¡Qué disgusto! Venga, ¡Qué rabia! Y tú no me dices nada, o sea, sois asesores de belleza cero. Somos hombres por ahora. No se me notaba que estaba todo mal, o sea, no sé qué haré ahora. Dale, Kira, dale, va. Está genial, estás guapísimo. Mentira, lo has hecho expresamente para que me quede fea. Ese es el cuento que quieres, ¿eh? Vale, vale, ya entiendo. Con mi novio que me quiere porque sea fea. Tanto hablar del cuento y ahora... Aquí usarlo. Pero no se vea. ¿Qué? I'm ready. Ok. Vale, ahora sí. Soy muy guapo, pero quiero cambiar la cámara. De lado. Otra vez, Pedro, quedaron dos ventanas abiertas. Ya, lo hace este móvil, no sé decirte por qué. El doble Ah, ok, agujero. ya. Porque antes pasó lo mismo y no es que yo toqué algo diferente, digamos. Eso explica lo que me mostraron en la escuela. O sea, me lo vuelvo a pedir ahora otra vez. Va a aparecer una cuarta, creo. Perdón, ¿no? Ahora. Ahí. El móvil está vertical la grabación, no sé por qué. Y a ella sí se nos complica ese allá. Que, no, sigue vertical. Como que no lo actualiza. Bueno, podemos hacer esta parte sin este móvil. Cambia mucho. Sí. Vale. El móvil, ¿por qué la clave en el móvil? No sé, En el tercero. móvil. Salta en el móvil en Blanca. Que tuvo que ver Blanca Rueda Rodríguez ahí. No, A ver, no es eso, es pero lo la que historia- estaba diciendo. Bueno, vale, pero porque... ya sé lo que pasa. Porque la historia de Blanca, que es la que está atravesando ella ahora mismo, la de con quien no tenía intereses comunes, irse a otro interés común, parece que entonces la separación en lo denso es la solución. Y es donde nosotros tenemos que estar hiper atentos a que eso no pueda entrar en el discurso que nosotros transmitimos, ¿sabes? Que la solución Pero es separarse del boludo. traspasó eso y ya está. Ahora en el podcast. Es que- Ahora, al contarlo en el podcast, puede parecer, no puede parecer que nosotros transmitimos la idea de separación en lo denso es solución. Ya, pero tampoco unión en lo denso como solución. Claro, pues esa es la dialéctica que hay que romper. Separarse en lo sutil de lo que te quiere separar en ti y de ahí contactarás con quien sea compatible Tal con eso. cual. Pero eso se escolaba, si no Vale, gracias. Lo voy a enfocar así. Vale, estamos grabando. 3, 2, 1. Entonces estabas contando de la historia entre antes de Ibiza, llegar a Ibiza y el cuento que tú te contaste en ese camino y de que tú ya partías de una relación de pareja disfuncional, por así decirlo, que vuestros intereses sutiles, lo que tú querías construir en tu vida, lo que esa persona quería construir en su vida, no eran compatibles, entonces estabais los dos viviendo una vida juntos pero separados, juntos digamos en lo denso como pareja densa, pareja de encontraros físicamente, pero que en el terreno del cuento en común eran dos cuentos que iban, una a Roma y otra a Madrid. Todo esto se agudizó con la pandemia, o sea, gracias a todo lo que tuvimos que atravesar en la pandemia, yo me comencé a cuestionar, o sea, esto de vivir, esto del plan
vital, esto de que, con qué, cómo, cuándo, qué quiero yo hacer con mi vida, ya no puede ser algo menor, no puedo perder tiempo. Entonces, allí comencé a hablar de, vale, yo, mi vida en un año, mi vida en 5 años, lo que quiero realmente producir y a organizar eso, ¿sabes? Como con Se entiende la perfecto. prisa de, vale, basta de perder tiempo. Y Creo entonces, que a muchos nos pasó eso. claro, entonces, hablando con el que era mi novio, La pues prisa de no perderlo. O sea, llegamos a la cuestión de, ¿perdón? claro, que ahí se cuela la idea de que lo de perder tiempo, no perder tiempo. O sea, lo que yo entiendo de lo que tú dices, que puede llegar a la gente, es te diste cuenta de que igual un día mueres y hay mucho por hacer. Sí, y que Eso. lo que estaba haciendo no era lo que yo quería hacer, sobre todo. Me di cuenta que yo estaba en una situación de transición y que quería ir hacia mi vida plena, o sea, yo desde pequeña alguien me sopló un cuento que es que tú puedes mejorar tu vida hasta donde quieras, ilimitadamente, y lo he conseguido hacer muchas veces. Entonces allí, justo después de la pandemia, me encontré en esa escena otra vez de esto no me gusta, esto no es como yo lo quería, entonces hay que volver a montar la casa. Y entonces, hablándolo con él, el que era mi compañero, veíamos panoramas totalmente diferentes en el horizonte. Los cuentos no coincidían, no se encontraban. Y entonces ahí fue una decisión fuerte porque yo sentía ese fuego interno de tengo que vivir lo que tengo que vivir y no puedo hacerlo depender de si me acompaña alguien o no me acompaña. Si la otra persona no lo ve como yo, a nivel de lo que yo me estoy proyectando y queriendo para mi vida y para el cuento que quiero vivir, lo que es innegociable que quiero hacer, si entonces no estamos coincidiendo en eso, en este plano, entonces, más allá de lo físico, de que vivamos juntos, de que compartamos, de que hayan hijos, de lo que sea, hay que tomar cada uno sus decisiones. Y no estoy diciendo que la solución sea siempre decir, bueno, cada uno que vaya por su cuento y vaya por su cuenta y haga lo que quiera y que tome el camino que entienda que es el camino que tiene que tomar. Y entonces yo tomé esa decisión y le dije a él, yo tengo, por ejemplo, en concreto, yo tengo este paisaje al que me quiero dirigir, a mi bosque comestible, a mi finca y tal, y es lo que voy a hacer, y esa fue con mi decisión, es lo que quiero hacer, y si tú te apuntas, si quieres, si vienes, Me apunto. claro. Pero en ese momento él dijo, no me apunto. Entonces fue eso que, bueno, no sabemos si alguna vez estuvimos unidos, o sea que no sé si es que eso fue una separación. Cuando digo unidos me refiero a eso que ahora comenzamos a diferenciar, que lo sutil de lo denso, lo invisible, el relato, el discurso, el cuento que nos contamos, el proyecto de vida y lo real, la casa, la comida, los niños, lo que El sea. tiempo compartido. Exacto. Los días que pasamos bajo el mismo techo. Sí, sí. Pero eso lo tiene todo el mundo. Tú puedes pasar 10 horas con un extraño. Entonces, por eso, allí fue esa decisión de cada uno abrirse a su camino. Y entonces yo fui a Ibiza habiendo aclarado en mí y aclarado con el que era mi compañero que yo estaba tomando un camino, que yo me disponía a ir hacia lo que yo entendía que tenía que hacer en mi vida y con mi vida. Que ahí tú, muy sabiamente, yo creo conclusión número, no sé, 80.000. 11, tú en ese momento diferenciaste lo que sí querías que entrase en tu vida y lo que no querías que entrase en tu vida. En lo sutil, digamos. Primero en ti, bueno, ¿yo qué quiero? Si esto sí lo quiero en mi vida, esto no lo quiero en mi vida. Entonces, de lo que no querías en tu vida, como cualquiera, pues tiene que empezar a decir, bueno, pues esto, no sé, como una dieta, pues no entra el cacahuete por la mañana, no entra el chorizo a mediodía, no entra el colacao con panela. Tal cual. Claro, esa fue la gran decisión que yo creo que hizo que se abrieran los cielos y entonces ahí se presentó todo lo que se presentó en Ibiza. Vale, pues. Se llaman, tío. Vale. Entonces, Se conclusión. abrieron los cielos
igual tenemos que hacer otra marca ahí y ya concluimos. Porque sobre todo que no parece que es para mí. No. Se abrieron los cielos de mi vida, porque yo allí me di cuenta, O sea, vale, perdón, pues bien. yo me puedo contar otro cuento, o sea, más allá de la pandemia, más allá de los compromisos sociales, más allá del qué dirán, más allá del se te va a pasar el arroz, más allá de todo eso, yo dije, esto no es compatible con la vida que yo quiero vivir, y a esto le pongo un no. Y, o sea, perdón, a esto, ya. Una vida. Vale, aquí esto tendremos que... A esto. Claro, a ver, toda esta parte está fallida, porque falta la parte, Kira, de lo que tú hiciste, ¿entiendes? Es como que abriste y abrieron los cielos y parece que fui yo, Me ¿sabes? fui a ti de que Como, ¿qué vale, cojones? vale. No, lo Ajá, pero conseguiste entonces, tú. ayúdame, Claro, ¿qué es claro. la parte que tengo? Normal que luego me digas que no, ¿sabes? Porque es súper histérico. Que Claro, tú claro. abriste tú y entré yo y yo Claro, di la claro, solución. No, claro. no. Vale, entonces. Tú hiciste. Si podemos poner una marca aquí ya y entramos seguro. Porque Ahora sí. la marca la tenemos que hacer también nosotros. O sea, tú ahí entraste. Tú ahí ahora entras, ¿sabes? Claro, ahí yo por primera vez conecté, por primera vez, no sé si fue por primera vez en toda mi vida o por primera vez después de la pandemia o por primera vez ese día, entré en yo qué quiero vivir, qué quiero hacer, qué quiero en esta encarnación, o sea, ya no puedo quedarme más esperando a que el otro se anime, a que el otro quiera. Lo que no está clarísimo. Lo que sí hiciste, Kira, tú. Lo que sí hice fue soportar la diferencia de decir, vale, pues vamos cada uno por su camino y yo lo que hice fue recibir una propuesta que el universo me envió como premio buena conducta. Claro, animarte a una versión de ti misma nueva. Totalmente. Es que ahí está el cuento. Me escribí un cuento diferente, me llamaron las organizadoras para decirme, ¿quieres venir tú como mujer medicina con tu alquimia maravillosa y con todo esto, estas condiciones de lujo? Y wow, fue así como... Es que esta es la conclusión reveladora. Yo creo que ya de ahí hemos llegado a la conclusión porque tú tenías que imaginarte ahí para creerte que podías estar ahí y entonces recibir esa propuesta. Tú lo hiciste, o sea, es algo que o lo haces o no sucede. O sea, no es que va a haber algo que va a hacer que te va a llevar hasta ahí. No entra porque tú no entras en eso. O sea, tú no, ¿eh? Pero... Sí. Y se ha de decir que yo en ese momento estaba en un cuento muy de lo que había sido la pandemia, la pospandemia, muy en el mínimo, en lo pequeño, en lo necesario. Claro, para decir que ese cuento que yo me contaba no tenía nada que ver con lo que era esta propuesta. Pero por yo tomar una primera decisión en dirección a la respuesta de esa pregunta de qué vida quiero yo vivir, por eso entonces comenzaron a venir casualidades, que después yo tuve que seguir remando para llegar a Ibiza, y con todo maravilloso. Pero sí que fue un clic, ese primer clic a lo que tú preguntabas. ¿Qué hiciste? Para que esté claro que tú te dirigiste hacia ello. O sea, que diferenciar lo que sí quería de lo que no quería y sostener, decir, vale, aunque no sé cómo, aunque no sé por dónde, aunque no sé cuándo, pero quiero otra cosa, no es esto. Entonces tengo que decirle que no es esto para ir a lo que sí. Soportar esa diferencia, yo creo que has dado ahí una clave que cualquier persona que nos ha escuchado hoy puede entender la sensación, o sea, esa sensación de cuando tienes que soportar ese paso, que no sabes qué va a pasar o cómo va a pasar lo que quieres, pero es hacia ahí. Dar el salto. Sí. Y decirle que no a lo que, por muy tentador que sea seguir con la rueda, en la rueda, haciendo porque toca, porque te han dicho, por el cuento que te contaron, por miedo. Pues es lo que hay. Se pueden contar otros cuentos. Y ahí es donde está el maestro, que es donde está la clave. Ahí es donde está el maestro que te muestra de ti, hey, pero tú realmente estás dispuesto a aceptar, a aprender la lección de recibir, de tu anterior tú. Claro, de recibir lo valioso en tu vida, o prefieres volver a la vida del cuento cutre de Cupido. Y el maestro te pasa lección y te dice, pues entonces adelante. Siguiente nivel.
Gracias. Gracias, Luis.